y prepare su corazón para otra vez recibir palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de un tema, hermano, el camino que conduce a la restauración. Quizás usted se sienta restaurado, pero cuando usted le falla a Dios, usted necesita encontrar el camino a la restauración. Cuando el hombre se encuentra que de alguna manera no está en conexión con Dios, necesita saber el camino para volver hacia Dios. Es el camino hacia la restauración de tu vida espiritual. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. Quiero invitarle que vayamos a Nehemías. En el capítulo 1 del libro de Nehemías. Vamos a leer del verso 2 para no abarcar tanta lectura. Del verso 2 al 4 nada más. Amén. Muy bien, si ya lo tenemos, podemos leer. Se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Hasta ahí le vamos a llegar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Dios, haga, Señor, gran diferencia en nuestras vidas. Haga cambios. Haga, Dios mío, una transformación en los corazones. Que esta tu palabra, Señor, haga una gran bendición en cada vida, Dios mío, y que traiga conocimientos y sabiduría para proceder delante de usted, mi Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar alabando a Cristo, hermano. Vamos a hablar entonces de qué tema. El camino que conduce a la restauración. Este pueblo el pueblo de Israel había, hermano, caído en esclavitud. El pueblo de Israel, hermano, ha sido un pueblo bendecido por Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Este pueblo, a pesar de que es un pueblo con promesas, bendecido, cuando se ha olvidado de Jehová su Dios, ha caído en problemas. Y en esta ocasión habían caído en esclavitud. Y allá estaban en Susa, en la ciudad de Susa, como esclavos. Y este siervo de Dios, que era también esclavo en ese lugar, trabajaba con el rey, sirviendo al rey, pero cuando vinieron a arrestar al pueblo de Dios en Jerusalén, corrieron a los montes. La gente, lo que pudo escaparse, se escapó. Él sabía que muchos se habían escapado, que habían huido cuando los atraparon, cuando se los llevaron esclavos. Pero uno de ellos, ya al pasar el tiempo, regresa, vuelve allá, pues quizás a llevar las noticias, y él pregunta y le dice, ¿cómo están los judíos? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Qué hay del pueblo de donde pues se los habían llevado ellos esclavos? Y la noticia que le lleva y le dice, usted lo leyó conmigo, están en gran mal. La ciudad está derribada. Los muros que protegían, recordemos que en los tiempos pasados las ciudades hacían un muro de protección para los enemigos, para animales y todo eso, para proteger la ciudad. Están derribados y las puertas de la ciudad están quemadas. O sea que habían acabado con Jerusalén. O sea que ahorita lo que está pasando ya se ha repetido otras veces, que Jerusalén ha sido derribado. Pero ha sido cuando ellos se olvidan de quién es su Dios. Cuando ellos se mantienen en Dios, hermano, no hay quien pueda con Israel. Porque Jehová pelea por ellos.
Eso está escrito, hermano. Y cuando ellos deciden desobedecer a su Dios, es cuando les viene el problema. Entonces ellos necesitaban volver en una restauración hacia Dios. Ahora eran esclavos muchos, y los que quedaron estaban en gran mal. Era una situación difícil para ellos. Pero este hombre empezó a sentir esa carga de que era necesario volver a Dios. Y el verso 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté. Oiga, el principio para la restauración. ¿Cómo dijo? Cuando oí estas palabras de lo que había pasado en la ciudad y todo eso, cómo había sido destruido, dice, me senté. Lo primero que hizo, me senté y lloré. ¿Cuánto tiempo lloró? No lo sé. Pero él dice que lloró e hice duelo por algunos días. O sea, él andaba afligido, hermano, por muchos días. De tal manera que el rey se dio cuenta que estaba en esa aflicción. Oiga, lloré e hice duelo por algunos días. ¿Qué más hizo? Ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Ese es el principio para uno restaurar su vida en Dios. Aún en estos tiempos, cuando un cristiano ha fracasado delante de Dios, este es el camino para volver a restaurar su vida. Llorar como este hombre en cualquier área, sea Israel, sea la iglesia. Cuando hay una restauración hacia Dios, los ojos están conectados, hermano, al corazón. Lloré, hice duelo, estuvo triste, ayuné, oré delante de Dios. Todo eso lo hizo él, pidiéndole a Dios la restauración de ese pueblo. Y Dios lo usó grandemente restaurando a esa nación. Hermano, Dios le dio gracia ante el rey y logró restaurar. Aunque había enemigos, siempre hay enemigos que se oponen a tu restauración. Para Israel también había enemigos que estaban queriendo que no se construyera Jerusalén, porque era el pueblo de Dios. Siempre cuando un hijo de Dios se quiere levantar, al diablo se le opone, el enemigo se le opone. Pero hermano, tiene la protección de Dios si lo hace correctamente. Usted como cristiano, cuando usted fracasa y usted anda en pecado, le es difícil volver a restaurar su vida. Pero si usted lo hace de la manera correcta, usted logra levantarse del polvo. Pero tiene que hacerlo de la manera correcta. Tiene que venir en humillación delante de Dios, con lágrimas, pedirle a Dios esa restauración, como este hombre lo hizo. Y Dios lo escuchó, y Dios se agradó de lo que él estaba haciendo. Pero en el verso 7 dice él mismo: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Oiga, cómo él se hace culpable y pide perdón por él y por la familia, por la nación de Israel. Él está intercediendo, pidiendo que Dios restaurara ese pueblo. Y Dios lo escuchó, hermano. Y esa gran misión de volver a restaurar a Jerusalén, Dios le dio el privilegio de que él empezara esa obra tan grande. A pesar de todos los enemigos, vino a ser restaurado Jerusalén. Parecía un imposible. Cuando construían el muro, alguien le dijo: si una zorra brinca por ahí va a tumbar el muro, burlándose de él. Pero ¿sabe qué? Dios le permitió ser usado, pero él tuvo que empezar de la manera correcta. Él tuvo que ir en humillación, reconociendo a su Dios, humillándose, sabiendo y confesando su pecado. Cuando uno quiere restaurarse, tiene que confesar su pecado. Amén. Pero ¿qué pasa con el hombre que esconde su pecado? Con el hombre que protege su pecado. La Biblia dice que ese hombre no prosperará. Tiene que venir a Dios y confesarle su pecado, reconocer realmente que ha fallado delante de Dios. Esa es la manera de restaurarse. Un pastor no puede restaurar a una persona. El que restaura es Dios. Pero hay que venir con una actitud, hermano, de reconocimiento, con una actitud de humillación, con una actitud adecuada delante de Él para ser restaurado por Dios. Amén.
Hermano, este pueblo fue restaurado, pero empezó con una actitud correcta delante de Dios. Este hombre transmitió al resto del pueblo su actitud, y lo apoyó el pueblo porque vieron que era de parte de Dios lo que estaba haciendo, y fue restaurado. Pero ahora dejamos a Nehemías de lado y vamos a otro ejemplo de la Biblia de un hombre que restauró su vida en Dios: el rey David. El rey David fracasó o no fracasó, pecó contra Dios, sí, cayó o no cayó, hasta el fondo. Hermano, caer a las profundidades donde cayó el rey David tiene que ser una gran pesadilla para uno. Cayó en un adulterio, cayó en asesinar a una persona, mandar que lo mataran. Bueno, cayó en terrible pecado, y él quizás se sentía hundido en ese pecado. Pero sabe una cosa, él empezó a hacer lo correcto. En el Salmo 51 nos enseña la forma como él empezó a buscar a Dios. Cuando el hombre pecó, buscó a Dios. Oiga lo que dice el Salmo 51, cómo empieza David diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pedir piedad. Hermano, reconocía su condición y estaba pidiendo piedad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabía que Dios es grande en misericordia, pero esa misericordia había que saber llegar, agarrar, a tomar esa misericordia de Dios. La misericordia de Dios no funciona nomás al ahí se va. Va a funcionar cuando usted llega con una actitud adecuada delante de Dios. Amén. Seguimos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oiga lo que le dice el rey a Dios: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué está pidiendo? Que su pecado le sea borrado. Amén. Borra mis rebeliones. Verso 2. ¿Qué dice? Lávame más y más. ¿De qué? De mi maldad, y límpiame de mi pecado. Mire, hermano, cómo le pide. Pues acá está: límpiame de mi pecado. Véalo usted: lávame más y más de mi maldad. Él sabía que había cometido maldad, él confiesa su maldad. Y límpiame de mi pecado. Por eso él fue restaurado, porque en la condición que él vino a Dios, hermano. Sigamos en el verso 3. Porque yo, mire, hermano, hay que reconocer el pecado. Cuando hemos pecado hay que reconocerlo. Yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, el pecado delante de él. Iba a hacer algo y el pecado le venía a su mente: tú pecaste contra Dios. Iba a hacer algo: tú pecaste contra Dios. Iba a hacer otra cosa: tú estás mal porque pecaste. Hermano, no lo dejaba en paz el pecado. Dice él: el pecado está delante de mí en todo momento. ¿Cómo cree que yo creo que ni podía dormir este hombre? Se acostaba y en su mente: eres un don nadie porque pecaste contra Dios, ofendiste a Dios, estás mal delante de Dios. El pecado mismo, nadie le decía, él era el rey. Él mismo, su alma le decía: estás mal. Su pecado estaba frente a él siempre, hablándole a su vida. Por eso dice: mi pecado está siempre delante de mí. Todo lo que voy a hacer, el pecado está ahí. ¿No pasa esto que a veces el hombre quiere hacer algo y el pecado le dice, su mismo yo, su espíritu le dice: ¿cuál es tu condición? ¿Cómo estás delante de Dios? Y empieza a acusarte. A él le pasó. ¿Qué más dice el verso que sigue? 4. Contra ti, le está hablando a Dios, solo he pecado. ¿Contra quién pecó? Está reconociendo que él había fallado a Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, tú has visto mi maldad que yo he hecho, porque a Dios nada se le puede ocultar. Y este hombre está reconociendo que ese pecado estaba delante de Dios, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. ¿Qué más?
5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Oiga lo que él está diciéndole a Dios, que desde el vientre él ya venía en una condición así de pecado. ¿Qué más? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 6, 7. Oiga otra vez, cayó a lo mismo, ¿no? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Como que oraba a Dios y no sentía que era limpiado, que era perdonado, y le seguía repitiendo a Dios otra vez: purifícame con hisopo. Eso es querer restaurar su vida, es el camino hacia la restauración. ¿Qué más sigue? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, entienda esto. Hazme oír gozo. ¿Qué había pasado con él? Ya no había gozo, había tristeza en su cuerpo. ¿Qué trae el pecado a nuestras vidas? Tristeza, hermano. Algo que te aflige. Él había vivido el gozo del Señor, pero ahora era otra cosa. Ahora este hombre estaba en amargura, en sufrimiento, en dolor. Mire, hazme oír gozo. Quería volver a sentir ese gozo. ¿Qué más dice? Y no, déjelo estaba. Y alegría, estaba triste. Y se recrearán los huesos que has abatido. Oiga, este hombre sentía hasta en los huesos su pecado. Hermano, uno puede tener dolor hasta de huesos por la enfermedad de pecado. Sí, ahora sí vaya al texto que sigue. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mire cómo otra vez cae a pedir perdón, hermano, a querer ser limpio, a querer ser puro delante de Dios otra vez. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué más? 10. Mire, crea en mí, oh Dios, un corazón. Otra vez, mi corazón está sucio, Señor. Mi corazón no está limpio. Crea en mí un corazón limpio. Porque su corazón lo había llevado a hacer perversidades. Ahora le está pidiendo a Dios que le dé un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sentía corrompido hasta en su espíritu. ¿Qué más? Oiga esto: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga, hermano, ¿cómo se sentía él fuera de la presencia de Dios? No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que Dios podía quitar su espíritu de él por causa de su pecado, que había pecado. ¿Qué más dice, hermano? Otra vez, este hombre ya no tenía gozo. Cuando dice vuélveme, es que él ya había vivido el gozo. Él ya había experimentado el gozo de ser salvo, hermano. Él vivía. ¿Se acuerdan cuando él iba remolineando y que le dijo la señora que ridiculez el siervo de Dios? Mira nomás, bailando como loco ahí, brincando, dando, remolineando. Y él dijo: si el Espíritu de Dios me vuelve a tocar, vuelvo otra vez. Él andaba gozándose, pero ahora ya no tenía gozo. Qué tristeza. El pecado es el que hace esto, hermano. Cuando uno se siente hundido. Ahora, si usted no se siente hundido hasta abajo, no busca la restauración. Esto, el ser humano así somos. Cuando nos sentimos que ahí estamos, que todo medio más o menos vamos renqueándole ahí, no buscamos ser restaurados. ¿Cuándo el hombre busca ser restaurado? Cuando sintió que tocó el fondo y que ya no se puede levantar, es cuando empieza a gritar. Él se sintió hasta el fondo, hermano, y entonces él empezó a clamarle a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. En otra Biblia dice de la salvación. Y el espíritu noble me sustente. ¿Qué más dice? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hasta entonces, mire, cuando estaba lleno de pecado, no iba a pasar nada. Podía ir a hablarle a la gente de acercarse a Dios, no iba a pasar nada.
porque él estaba sucio. Pero cuando Dios hiciera la obra, entonces es cuando iban a pasar cosas. ¿Qué más? Otra vez, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Y qué más? Publicará, ya está. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mire, si Dios no le abre la boca a uno. Este hombre era cantante, hermano. ¿Cuántos salmos hizo? 150 están acá, pero sabrá Dios cuántos más. Y el Salmo 119, hermano, dura ratito usted para leerlo. Imagínese, son cantos que él hacía. Él era un cantante de Dios, y ahora en esa condición ni podía ni cantarle a Dios. Abre mi boca, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ya no le podía cantar a Dios, hermano. Él así estaba, ya no podía cantarle. Un salmista. Este hombre, cuando Saúl estaba endemoniado, lo llevaron. ¿Por qué? Porque era salmista y empezó a tocarle allí a cantos, y el demonio se iba. Pero ahora el diablo le había cerrado la boca con el pecado. Pero esta actitud de este hombre de humillación delante de Dios fue suficiente para que él fuera restaurado, hermano, en Dios. No es aconsejable a nadie, hermano, ofender a Dios, apartarse de Dios, pecar contra Dios. Pero seamos honestos, el ser humano llega a esas circunstancias y tiene que aprender cómo volver a restaurar su vida. Si no reconoce que está hundido, no buscará ser restaurado. Si no viene a Dios reconociendo su pecado, no será restaurado. Nadie restaura a un hombre, sino Dios del cielo puede restaurar a un hombre. Él lo hace, pero hay que ir a Él. David le pide directo a Dios: renuévame, dame un espíritu recto. Y él a Dios le pide directamente. Hermano, veamos otra, con una más, fui rapidito para ir a otro que fue restaurado también en la Biblia. Dios nos deja estos ejemplos para que nosotros aprendamos, hermano, y veamos que Dios sí restaura a las personas, pero que hay sufrimiento. Amén. Hay sufrimiento cuando el hombre peca contra Dios. Si Dios le da la oportunidad de arrepentirse y de volver a Dios, porque hay gente que nunca viene en arrepentimiento a Dios. ¿Sabía eso? Peca contra Dios y nunca busca arrepentirse. Siempre se cree que está bien. Si usted se cree que está bien, hermano, y ha pecado, usted nunca buscará ser restaurado y no será restaurado. ¿Por qué? Porque no está buscando de la manera correcta. Hay que saber buscar a Dios cuando le hemos fallado. La Biblia dice del hijo pródigo. El hijo pródigo, dígame una cosa, ¿ofendió a su padre o no? Le exigió que le diera su parte y se fue en desobediencia a su padre. Ya no supo más de él. Este joven se fue lejos y empezó a gastar su dinero ¿en qué? ¿Comprando propiedades? En toda clase de pecados, en vicios. Dice que con mujeres y con amigos de parranda que no son amigos. Pero él gastó toda su fortuna. Y pasó el tiempo, hermano. Pasó el tiempo donde este hombre se quedó sin nada, según la Biblia. Y llegó a tocarle la puerta a los que le habían ayudado a gastar el dinero. Pero lo vieron sin nada y ¿qué dijeron? Fuera de aquí. Te dimos la bienvenida cuando traías dinerito, pero ya no traes. Qué buenos amigos, ¿verdad? Ahora este hombre empieza a tener necesidad. Necesita comer, necesita
el mantenimiento diario y no hay, hermano. Y empezó a buscar trabajo, pero es que mire, por los frutos que él, por lo que él había hecho, estaba recibiendo una cosecha. Ahora no le daba ni trabajo, no hallaba dónde meterse, no había trabajo y empezó a tener hambre. Y ya cuando aprieta el hambre, empieza uno a preocuparse. Y tocas una puerta y no hay nada, tocas otra puerta y no hay nada, buscas aquí, buscas allá, pero sabe que eso le vino por su maldad, por su pecado. El pecado trae consecuencias terribles a la vida del hombre, de una manera o de otra trae consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Allá es donde lo lleva el pecado a uno. A este hombre empezó a tener hambre y a buscar trabajo, pero no hallaba. Oiga, amaneces con hambre, vas a buscar trabajo, trabajar con hambre, para ver si al final del día te pagan algo, y todo el día sin comer, ayunando. Está difícil, ¿no? Era la condición de él. Y encontró un trabajo, cuidando puercos. Y la Biblia dice que este hombre sentía ganas de comerse la comida de los puercos. Hermano, cuando uno trae mucha hambre, lo que está enfrente le dan ganas de comerse. Este hombre quería comerse esa comida de los puercos, pero por una razón u otra no se le permitió que comiera eso. Ni eso se pudo comer. Y cuando sintió él que tocó fondo, cuando se sintió que realmente estaba en peligro hasta de morir, dice que se sentó. Mire, tiene que ver sentarse uno, pensando, ¿qué hice yo? Pero todo el tiempo atrás no se puso a pensar. Cuando andaba de vago, cuando andaba haciendo sus maldades, no se puso a pensar. Hasta ahora que estaba muriendo de hambre, empezó a pensar, ¿qué hice? ¿Cómo es que yo vine a parar aquí? En la casa de mi padre hay muchos empleados. Él era jefe allá, pero ahora acá no tiene ni para comer. Y empezó a meditar. Volveré a casa. Pero ¿cómo le hago? Con todas las ofensas que yo hice a mi padre, ¿qué le digo? ¿Cómo? ¿Con qué excusa me le voy a acercar otra vez a mi papá? Ya le quité el dinero, no tengo derecho a meterme allí. Imagínense todos los pensamientos que le venían. Pero la necesidad era más grande. ¿Cuánto tiempo sin bañarse sabrá Dios? ¿Cuánto sin comer? No sabemos. Pero ya estaba llegando a un punto de ser como un homeless, o ya lo sería. Y joven. Y este hombre pensó, dijo, regresaré a mi casa, pero ya sé lo que le voy a decir a mi papá, no tengo otra cosa que hacer. Le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Lo que quiero es algo para comer, tener un trabajo para comer. Cuando él antes era jefe en esa casa, ahora quería que se le diera el trabajo de uno de los empleados ahí para tener para comer. Pero iba a llegar reconociendo que no merecía. Mire, la manera de llegar a Dios, hermano, cuando le hemos ofendido es saber que no merecemos ese perdón, pero que en su misericordia de Él tenemos esperanza. Venir ante Dios con esa actitud como ese hombre. Y se levantó en ese instante, hermano, dice la Biblia, que vino él y empezó a caminar para ir ahí. Yo no sé qué tan lejos haya estado, pero él empezó a caminar. Cuando lo vio de lejos, su padre, es que lo vio de lejos, pero irreconocible, greñudo, mugroso, algo desconocido. Y cuando su padre lo conoció, que corre. Así es nuestro Dios. Venía mugroso, apestoso, venía del chiquero de los puercos.
sin bañarse. Pero a papá no le interesó eso. Cuando venimos a Cristo, así veníamos igual, hermano, mugrosos, apestosos al pecado. Y cuando caímos y nos levantamos, así nos levantamos como ese hombre, todos mugrosos, todos apestosos. Pero ¿sabe qué? Si traes en tu mente y en tu corazón de volver a Cristo, otra vez el Señor restaurará tu vida. Pero tienes que hacerlo de la manera indicada, como Dios manda, reconociendo que has pecado, que has fallado y que Él puede tener misericordia de ti. Hermano, este hombre cuando lo ve, corre y lo abraza, dice la Biblia. Lo que hace Dios con usted cuando viene a Él. Y Él le soltó su discurso, hermano. He pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames hijo. Quizás fue la primera palabra que oyó, hijo mío. ¿Verdad que sí? ¿Qué otra cosa le dijo? Hijo mío, si ya no soy digno que me llames tu hijo, porque te he fallado, porque te he ofendido, porque no merezco esto. Solo dame la oportunidad de trabajar contigo. Eso es todo lo que quiero. Y papá no le contestó nada, solamente lo abrazó. Mire a Dios, ese ejemplo es para que veamos cómo es Dios. El propósito de esta parábola es que conozcas quién es tu Dios, lo bueno que es tu Dios, cuánto te ama tu Dios. Pero no es permiso para ofenderlo, no es permiso para pecar contra Él, sino para que lo reconozcas. Hermano, lo abrazó y se lo llevó. Y de inmediato dijo, póngamele un traje nuevo. Ese traje representa otra vez la santidad en el cristiano. Cuando vuelve a Cristo, llega mugroso y apestoso, pero ahora le ponen un vestido nuevo. Eso significa otra vez vuelve a la santidad de Dios, vuelve a casa del Padre. Pero el Padre tenía gozo en su corazón, y en ese momento dijo que pusieran música y que mataran al becerro más gordo y hubiera una fiesta en su casa. Porque su hijo, que estaba muerto, ahora vivía. ¿Cuál es la condición del hombre que fracasa ante Dios? Está muerto. El cristiano que ofende a Dios y se aparta de Dios está muerto. Eso dice la Biblia. Pero cuando viene a Jesucristo, vuelve a vivir. Tiene vida en Jesucristo otra vez. Y Dios lo abraza nuevamente. Aunque hay hermanos celosos, como aquel, cuando oyó las alabanzas y los cantos allá bonito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la casa? ¿Por qué tiene esa música? No falta un chismoso. Corrió y le dice, ¿qué crees tu hermano? Aquel sinvergüenza que se robó todo, que se fue a andar de prostituto por allá, regresó y por eso tu papá tiene fiesta. Y no, y cálmate, mandó matar al becerro gordo para él, y le puso un traje y le puso un anillo. ¿Cómo iba a hacer eso mi padre con este bandido, ladrón? Mire cómo piensa un hermano. Muy diferente a un papá, muy distinto. Un hermano piensa diferente. Era su hermano, pero papá era el papá, a él le dolía. Así es nuestro Dios. Mire, puede venir un hermano caído allá y se levanta con el fervor de Dios y empieza a servirle, y no falta quien de las bancas empiece a criticar y a decir, y ese que pecó contra Dios y ahora está sirviéndole, y por qué este pastor así eso, y por qué esto, y por qué el otro. Porque sabe que si Dios lo restauró, ¿quién soy yo para decirle que no puede servirle? ¿Quién soy yo si Dios lo levanta? ¿Quién soy yo para decirle que no? No se deje llevar por los celos. El Señor es Dios. Él es el que hace la obra. Nosotros a veces estamos hablando por hablar, pero el que levanta un caído es Dios. Y Él sabe el amor que le tiene. Aquí hay muchos padres,
Y cuando su hijo está hundido en el problema, ¿qué haría usted por sacarlo de ese problema? Todo, lo que sea. Dios también, Dios tiene amor, Dios nos ama. Y cuando estamos hundidos, Él quiere que nos levantemos, Él quiere que cambiemos, Él quiere que restauremos nuestra vida, Él quiere que volvamos a la vida. Aunque nuestros hermanos de la iglesia no nos comprendan y nos critiquen y se enojen, pero Dios quiere levantar. Es Dios el que quiere levantar al caído. Es Él el que quiere que vuelva aquel que se ha apartado. Es Dios el que le llama. Hermano, la gente se va y allá donde anda Dios le habla y Dios le vuelve a hablar y Dios le vuelve a hablar, y se mete a una cantina y allí le habla a Dios. En un lugar de vicios, en un lugar de perdición, allí le vuelve a hablar. Se va a su cama y allí acostado le vuelve a hablar. Porque Dios es bueno, porque Dios ama. La iglesia tenemos que aprender mucho a saber comprender cuando una persona es restaurada. Cuando Dios le ha perdonado a alguien, usted debe abrazarle. Usted debe decir gloria a Dios porque Dios te levantó, porque Dios te ha restaurado. Y no ser como este hermano que empezó enojado, hermano. Tuvo que ir el papá a hacerlo entrar, pero no quería entrar. Dice que se quedó afuera, enojado. ¿Cuántos hermanos hacen berrinches así? Dice, mejor me largo de esta iglesia. Mira nomás lo que hicieron. Y habla el papá: hijo, vente, mira a tu hermano. Él pensaba que él iba a tener gusto como él, la alegría de papá, que él la iba a compartir. No, estaba enojado el amigo. Y llega y le dice: hijo, hicimos esto. ¿Por qué mataste el becerro gordo para este? Tu hermano que estaba muerto ahora vive. Era necesario hacer fiesta. No me has dado ni siquiera para comerme un chivito con mis amigos. Y a este, mira nomás, se llevó todo y todavía, mira, matas al becerro gordo. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta por tu hermano. Todo es tuyo, mi hijo. Iglesia, todo lo de Dios es de usted. ¿Sí sabe eso, verdad? Somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Todo es tuyo. Pero es necesario que aquel caído se levante y que lo recibamos con amor. Aquel que ha caído fracasado, hermano, que ha tocado fondo, que ha pensado que no va a volver, hermano, cuando vuelva sea bien recibido, hermano. Aunque venga maloliento, Cristo le cambia esas ropas, Cristo lo transforma, Cristo lo va a bendecir, porque Él es bueno. La restauración tiene una forma de entrar, y es esa, hermano. Este hombre, a pesar de que estaba con los puercos, pensó correctamente: iré a mi padre. Una cosa muy importante: volver al Padre y reconocer, y en esa actitud de decirle: Señor, no merezco, pero quiero estar contigo. Porque Dios nunca nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Porque si me diera a mí lo que yo merezco, estuviera bajo tierra. Pero aquí estoy por su misericordia y por su amor. Así que, hermanos, la restauración de una vida es a través de humillarnos y reconocer nuestra falta. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Si alguien quiere venir a Cristo y decirle una palabra aquí en el altar a Cristo, puede venir para acá. Venga. Si usted siente que ha pecado contra Él, nada mejor que venir al altar, hermano. Nada mejor que estar en su presencia, en esa actitud de humillación, de reconocimiento. No te dé pena, hermano. Pena es llegar al infierno. Cuando un hombre restaura su vida en Cristo, tiene esperanza. Tiene esperanza. ¿Alguien más quiere pasar?
a decirle a Jesús: Señor, sé y reconozco mi pecado. Me acerco a ti, Señor, pidiendo perdón por mis faltas, por mis pecados. Sepa que un pecado es suficiente para llevarnos al infierno, pero la sangre de un solo Señor es suficiente para perdonarnos y salvarnos. Vamos a orar todos juntos. Los que están en las bancas, ayúdenme a orar por los que están aquí. Todos orando, que Dios mueva su mano de misericordia, que Dios mueva su mano de amor. Y a los que están enfrente, hablen con Dios, hermano. Por favor, hable usted con Dios. Dígale, con la actitud de aquellos hombres, de humildad, de reconocimiento, de pedirle perdón. No tengas temor pedirle perdón. Él se place del hombre que le pide perdón. Ve a su presencia en esta hora. No esperes que yo ore por ti. Tú habla con Dios. Eres tú con Dios. Habla con papá. Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que te he fallado. Aquí estoy en tu presencia, como el hijo pródigo, Señor. Aquí estoy. Pido perdón. No tengo nada. Me apego a tu misericordia, Jesús. Me apego a esa grande misericordia. Tu gran misericordia es mi esperanza, Señor, porque conozco que eres un Dios de amor, que eres un Dios bueno, que eres un Dios santo. Amado Cristo, gracias porque derramaste la sangre tuya en aquella cruz por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesucristo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy en tu presencia. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame, Señor. Quita toda mancha de mí, Señor. Lávame con tu sangre y seré limpio, Señor. Vuélveme el gozo de la salvación, Señor. Vuélveme ese gozo, Dios, de tu Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Aquí estoy, delante de ti. En totalidad. Habla con Dios, mijo. A ti.